Cuenta Free de Scotiabank. Una cuenta de ahorros sin comisiones, sin mantenimiento, sin límites en todo el Perú. Ábrela hoy. Amigos, muy buenas noches. Estamos iniciando nuestro programa Agenda Política aquí en Canal N. Una semana que ha tenido fútbol en todos los espacios. Por primera vez después de muchísimos años, el Perú entero se ha unido y se ha puesto una sola camiseta. Y vamos a palpitar fútbol hasta el día martes, en que pues tendremos que jugarnos un partido decisivo con Colombia. Aquí, los de la presión ahora seremos nosotros. Ganamos o ganamos. Desde el primer minuto habrá que salir a golear, aunque sea a ganar por 1-0 a Colombia, pero hay que ganar. En esta semana también han habido otros temas en la parte política, que es la parte judicial de la política, en la que se han anunciado las investigaciones bajo la ley de crimen organizado a Keiko Fujimori, a Fuerza Popular, y a Alan García y a los miembros de su gobierno, algunos miembros de su gobierno, de lo que fueron sus gobiernos, su primer gobierno y su segundo gobierno. Esto ha enfrentado a ambas agrupaciones políticas con la Fiscalía. Hoy debemos lamentar la muerte de un suboficial en la zona de Ayacucho, cerca de Huanta, en la zona de Vizcatán. Esto en un enfrentamiento con narcoterroristas. Nuestras condolencias a los familiares, pero además también nuestro deseo de que terminemos con esos remanentes que se alquilan al narcotráfico y levantan sus armas solamente para pues ser socios del narcotráfico. Y en el ámbito internacional lo más sonado ha sido lo de Barcelona, lo de Cataluña. Este grito de independencia que se dice proclamaría esa independencia la próxima semana. Sin embargo, ayer cientos de miles de españoles se dieron cita en Barcelona y en una marcha multitudinaria pues pidieron diálogo y dijeron no a la división. Mario Vargas Llosa fue uno de los oradores contra la independencia de Cataluña. Nosotros vamos a conversar con dos invitados el día de hoy sobre muchos de estos temas y varios otros que tienen que ver incluso con el gobierno directamente en varios aspectos. Nuestro primer invitado es el señor ministro de Defensa, Jorge Nieto. Con él conversaremos en esta primera parte del programa. Señor ministro, tenga usted muy buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias, ministro. Hoy hemos celebrado un aniversario del combate a Angamos y hemos recordado al más ilustre de los peruanos de todos los tiempos, a Miguel Grau Seminario. En ese acto, hoy día, el presidente de la República ha señalado que las Fuerzas Armadas tenían una vieja imagen de corrupción y que ésta se está borrando. ¿De qué época o épocas estamos hablando? Bueno, es evidente que la Fuerza Armada está construyendo con su esfuerzo cotidiano, con su disciplina, con su trabajo, un vínculo bastante más fluido con la población. Después de la situación del niño costero, el 96% de la población reconocía el trabajo de las Fuerzas Armadas. Pero yo me refería a cuáles han sido las épocas marcadas por la corrupción en las Fuerzas Armadas. Bueno, es notorio que ha habido toda la época en la que Vladimiro Montesinos hacía y deshacía en las Fuerzas Armadas, en donde ha habido pues mucha corrupción. Y yo me imagino que el presidente se refiere a eso. Si no se refiere a eso, yo creo que a eso debe referirse, porque es una época que estuvo lamentablemente marcada por esa situación. De modo ¿Es una corrupción ya desterrada en la Fuerza Armada? Estamos en esfuerzos, yo creo que se están haciendo esfuerzos muy grandes. Nuestros trabajos de inspectoría están realizando, las Fuerzas Armadas tienen la convicción de que deben dejar atrás una época, son conscientes del daño que sufrieron desde el punto de vista de su imagen institucional, son muy conscientes de ello. Hemos trabajado con ellos este tema, por eso no ha sido menor su participación en el niño costero, no es menor los esfuerzos que estamos haciendo en todo el país en distintos tipos de actividades, no solo porque eso reditúa en una mejor relación de la Fuerza Armada con la población, sino porque hay una convicción de asumir tareas que son fundamentales para la defensa de nuestra población y de su bienestar. Ha dicho también el presidente, debo saludar el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno anterior por tener una política de Estado para que no solamente se equipe a la Fuerza Armada, sino que haga de una manera que industrialice y brinde tecnología al país. Le pregunto,
¿Tuvo el gobierno de Ollantumala una muy buena gestión en las Fuerzas Armadas y en materia de defensa? Yo lo he dicho de modo muy gráfico. En el Niño Costero usamos los helicópteros Mi-17 que se compraron en la época del gobierno de Humala. Sin esos helicópteros, nuestra capacidad para atender a la población en poblados por encima de los 3.200 metros, de 3.000 metros para arriba, hubiera sido muy difícil. No quiero decir imposible, pero muy difícil. Eso es una de las cosas que se hicieron entonces. No me voy a meter a los temas de cómo se compraron, pero los aparatos nos sirvieron y nos funcionaron. Lo mismo he dicho en relación al satélite. Ya he contado la historia de que en cierto momento una información satelital nos permitió detectar una aglomeración de agua que pudo haberse convertido en un huaico, pero con esa información y trabajos posteriores de la DIBRA, que es la institución, el organismo de la Fuerza Aérea que se dedica a aerofotografías, pudimos hacer ese trabajo. Sin los camiones MAN comprados en ese periodo, también hubiéramos tenido severas dificultades para transportar ayuda a los distintos lugares del país que requerían ayuda humanitaria. Transportamos en la época del Niño Costero casi 6.000 toneladas de ayuda humanitaria. Y por supuesto, el despliegue de los barcos de nuestra Marina fue también muy importante. Y algunos de ellos fueron construidos por el CIMA en ese periodo. De modo que yo creo que hay que distinguir, en la política nuestra hay que distinguir lo que son tareas de acumulación del Estado, capacidades que el Estado acumula y que tienen que ser reconocidas, de todo lo demás que son procedimientos que eventualmente terminan o en una comisión investigadora del Congreso o finalmente en la Fiscalía y en el juez para asumir lo que tengan que asumir. Lo que usted nos dice entonces es que lo que se compró era lo necesario, aunque no se sabe cómo se compró. Yo no juzgo sobre lo que fueron los procedimientos, si hubo faltas, no hubo faltas. Ha habido una comisión en el Congreso, la Comisión de Defensa, que ha hecho investigaciones, ha evacuado sus informes y, por supuesto, algunos casos han pasado a la Fiscalía y está en proceso de desarrollo de sus investigaciones. Algunas han concluido, otras no. Pero sobre ese tema es un tema judicial y de investigación jurídico-política. Lo que yo sí sé, como ministro de Defensa, es que yo he usado capacidades que fueron adquiridas en ese periodo. Sería mezquino no reconocerlo. Ministro, los ascensos en las Fuerzas Armadas, ¿ya está solucionado todo ese tema? Los remanentes, vamos a llamarle así, que quedaron del gobierno de Ollantumala, que se dijo fueron muy mal hechos los ascensos, digitados o mal elaboradas las listas. ¿Que eso se ha saneado? Estamos en ese proceso. Acabamos de publicar el día de ayer la oferta de vacantes en las Fuerzas Armadas, tanto en la Marina como en la aviación y en el Ejército. Es solamente la oferta, la estructura de la oferta. Luego se publicará por armas, pero estamos en ese momento. Luego vendrá ya el proceso de decisión finalmente de los ascensos, las invitaciones al retiro, y ahí hay un conjunto de reglas que yo he pedido que se apliquen rigurosamente. ¿Cuándo se producen los ascensos? De aquí a diciembre. Con eso, digamos, se sanea todo lo que pudiera haber sido irregular. Yo espero sanear todas las situaciones irregulares. Espero hacerlo cumpliendo rigurosamente los mecanismos institucionales que tienen las tres armas. ¿Han habido situaciones irregulares? Han habido situaciones irregulares, en algún caso en el Ejército, para decirlo con precisión. En la Marina lo que reportó el grupo de trabajo fue una situación de un almirante al que le prometieron cierto tipo de nombramiento que no ocurrió. En el caso de la aviación fueron casos muy menores, que luego el tiempo ha demostrado que los oficiales propuestos para su reincorporación no tenían las calidades ni profesionales ni morales. Alguno fue visto fotografiando en el baño a su empleada de casa. Eso es indigno de un general de la Fuerza Aérea del Perú. De modo que son áreas en las cuales, si bien han habido complicaciones, como siempre las hay, son menores. En el Ejército ha sido un poco más complicado el asunto, pero yo espero que en este proceso, por las vías institucionales, resolvamos todo aquello que podemos resolver. Ministro, aprovecho para preguntarle, para usted, la reapertura del proceso del frontón, ¿qué significa? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, hay un debate constitucional sobre eso.
hubo un fallo del Tribunal Constitucional y ese fallo luego fue interpretado por el tribunal siguiente. Juristas muy destacados señalan que eso es jurídicamente una situación no complicada, más allá de los juicios que uno tenga. ¿Una situación complicada? Una situación, bueno, irregular, por decirlo menos, que debe ser, y entiendo que hay procedimientos iniciados para poder ¿Comparte corregir. usted ese juicio? De lo que yo he revisado, lo comparto. Lo comparto. Lo comparto. Es irregular. Más allá de los juicios sobre los hechos, que son materia de discusión, y en donde yo también entiendo que ha habido, porque fue la circunstancia así en aquella época, pues fueron hechos en donde hubo una resistencia militar dentro del frontón. Más allá de los juicios que haya sobre esos hechos, yo creo que en tema estrictamente jurídico y constitucional, me parece que la decisión tomada no ha sido la más correcta. La más adecuada. Sí. Ministro, le ganó usted el pulseo al cardenal Cipriani en lo de la sede para la misa del Papa. Y hay quienes señalan que ganaron los ateos del gabinete a los católicos y concretamente al cardenal Cipriani. ¿Es usted ateo? Mire, primero, yo no he tenido ningún pulseo con el señor cardenal, ninguno. Pero usted auspiciaba lo de Las Palmas. No, nunca. Si usted revisa, a mí ya me pasó, Enrique, una entrevista con usted, que palabras que yo dije aquí luego fueron interpretadas de una manera distinta a como yo lo Sobre dije. el espionaje. Y dio lugar a un artículo suyo que yo le agradecí en su momento, señalando qué es exactamente lo que yo dije. Bueno, pasa lo mismo con el tema este. Ante la circunstancia de que había discusión sobre la seguridad o la inseguridad en el caso de la Costa Verde, se planteó Las Palmas como una opción, pero no es que hubiera un pulseo. Yo, lo más lejos de eso, en efecto yo no soy creyente, el Papa viene aquí en una doble condición, en la condición de un líder espiritual de una iglesia, la más importante en el Perú, la fe mayoritaria en el Perú es católica, pero también él es un jefe de Estado, del Estado Vaticano. De modo que creyentes y no creyentes, por razones quizás distintas, tenemos que trabajar para hacer que la visita del Papa sea lo más satisfactoria posible. Para los creyentes, que encuentren un espacio de paz, de espiritualidad, de comunicación con el líder de su fe, y para los hombres que somos, hombres y mujeres que somos solo de buena fe, que recibamos a un jefe de Estado con todos los honores que merece el Papa. Por otra parte, si quiere mi opinión personal, es una persona cuyo comportamiento público a mí me cae muy bien. Más allá de la línea que pueda tener en temas sociales, por ejemplo. Uno puede discrepar, pero uno también tiene que conocer las capacidades que tiene él como comunicador. Mire, sobre todo, entiendo que hay una discusión sobre temas más bien de tipo teológico, pero yo, ¿qué puedo opinar sobre eso? No, los hay también en el ámbito social. Es decir, el tema del aborto, el tema de la unión homosexual, en fin, hay varios temas ahí, la adopción de las parejas homosexuales. Mi punto de vista es conocido sobre esos temas. Yo soy un hombre del siglo XXI, soy un hombre de la Ilustración, mi tradición es esa tradición, de modo que ahí hay pues elementos de discusión, se darán donde tengan que darse, cuando tengan que darse, uno tiene que elegir los tiempos. Lo que pasa es que hay, digamos, la sensación de que en el gabinete hay dos partes, ¿no? Incluso se señala que hay un grupo de izquierdistas o los llamados caviares dentro del gabinete que son los que empujan al presidente a que se enfrente a Fuerza Popular y que le hablan al oído para que diga, por ejemplo, que las comisiones del Congreso son un circo. Se supone que yo soy ese grupo. Se supone que yo soy parte de ese grupo. Se supone que es usted parte de ese grupo y es usted de los que además le aconseja al presidente enfrentar al fujimorismo. Yo públicamente he dicho desde que empecé mi gestión en el gobierno como ministro de Cultura, pero con más fuerza como ministro de Defensa, públicamente lo he dicho, que la elección del año 2016 eligió un Congreso con una mayoría y un Ejecutivo de otro partido. Y que el mandato del pueblo peruano fue trabajen juntos, encuentren la ruta para trabajar juntos. Uno tiene que reconocer las situaciones y las correlaciones de fuerza y por tanto estamos obligados a trabajar juntos, a encontrar la agenda común, de modo que consejos en ese sentido de mi boca no han salido. Entonces, si no han salido de su boca, ¿le parece adecuado decir que las comisiones del Congreso son circos? El presidente no ha dicho eso. El presidente no ha dicho eso. El presidente ha dicho... ¿Esas comisiones son un circo? No, el presidente ha dicho que después de la reunión con una comisión en el Palacio de Gobierno, él observó que habían
algunos miembros de las comisiones que habían tenido un comportamiento de la naturaleza del que usted menciona. Con insultos y todo eso. Sí, bueno, la verdad es que yo he pedido... Dijo, esas comisiones son un circo. No recuerdo esa frase, pero si así fuera, yo le he pedido a mi jefa de prensa que me busque esa sesión para ver exactamente lo que allí ocurrió. Pero en todo caso, ¿qué cosa es lo importante, Enrique? Vivimos un momento de un gran descrédito de la política. Vivimos un momento que es el momento Odebrecht, vamos a decirlo así, la época Odebrecht. Corrupción, acusaciones, una crisis señalada. El propio Marcelo Odebrecht ha dicho, sí, en efecto, yo corrompí políticos peruanos con 29 millones de dólares. Hay quienes dicen que es más. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que lleguemos a la verdad y que quien haya cometido falta pague su falta y esté ante el juez y sea sancionado. Yo estoy seguro que el presidente va a entregar toda la información que él tenga para la comisión y va a responder todas las preguntas que la comisión tenga bien hacerle. Pero más allá de las prerrogativas presidenciales, que las tiene, y que le permiten al presidente efectivamente decir, no voy, contesto por escrito. Eso es su derecho, eso nadie se lo puede discutir. Pero más allá de eso, lo que se ha planteado es que no es lo más adecuado políticamente y que no es un buen mensaje del presidente. Y hay quienes dicen que con esto el presidente busca evadir que le repregunten cosas, que le hagan nuevas preguntas o tener la posibilidad de caer en contradicciones. Entonces, le pregunto, ¿es, por eso me refería, lo políticamente adecuado? ¿Está bien que un jefe de Estado no diga, no voy, y que otros políticos también en su momento puedan decir, bueno, yo tampoco voy? Lo que sería muy grave es que el jefe de Estado diga, no contesto. Él no ha dicho eso. Él ha dicho, voy a contestar por escrito. Entiendo lo que usted dice de la suspicacia sobre las repreguntas y tal, pero es justamente parte de esa cultura, producto de esta época a la que podemos llamar, en este aspecto, la corrupción y la corrupción política, la época Odebrecht. Hay una suspicacia. Lo que es claro es que el presidente ha dado toda la información cada vez que ha sido requerido. Y esta vez ha preferido hacerlo de manera escrita, sin que eso signifique ninguna ruptura jurídica o institucional. Absolutamente. Está haciendo tiene uso todo el derecho a hacerlo. De una prerrogativa. Yo hablaba del mensaje político. Pues el mensaje político es, voy a dar toda la información por escrito. ¿Esa frase rompe la tregua? No lo creo. Yo creo que tenemos que... Yo conversaba ahora con el presidente del Congreso, son parte sobre este tema en esta actividad festejando el combate a Angamos y el Día Institucional de la Marina de Guerra del Perú. Yo creo que tenemos que tender todos a marcar qué es lo importante en la agenda política y qué cosa es un asunto menor. Si la comisión Lavajato le dice al presidente, presidente, le insistimos, le instamos y nosotros nos comprometemos a evitar los insultos y las diatribas, ¿el presidente debería aceptarlo? ¿Le aconsejaría usted, si le hablase al oído, que acepte? Bueno, primero tendría el presidente que preguntarme mi opinión. Si él me pregunta mi opinión, yo se la daría. ¿Y si yo se la pregunto, no me diría? Prefiero que el presidente me la pregunte para que yo se la dé al presidente, pero yo creo que hay que poner todos de nuestra parte para que las cosas fluyan de un modo más natural, para que los problemas importantes sean aquellos que motiven nuestra discusión, para que en esos problemas encontremos la agenda común que podemos y debemos compartir y para que todos los temas que son temas de discrepancia sean tramitados, pues como se tramitan las divergencias en democracia. Ministro, tiene 4 patas, dice miau, tiene bigote, tiene 7 vidas, pero no es gato. Así hablan ustedes del indulto. Es decir, hablan del indulto y dicen que no es perdón, que es una cuestión de salud, que nadie se debe morir como Leguía, ¿no es cierto? Cambian la comisión de gracias presidenciales y ponen a la cabeza de esta una persona que tiene 92 años, mientras los actuales miembros, o los miembros que hasta hace poco han sido miembros, valga la redundancia, dicen, a mí nadie me dijo nada, yo me enteré por los periódicos. Y sin embargo, niegan que el indulto se esté trabajando. Lo hacen porque lo que quieren es que ya la mayoría de la población ya vaya metiéndose en la cabeza que el indulto viene. ¿Lo hacen por impericia o lo hacen porque prefieren evadir el tema hasta que salga? Hay una imprecisión, perdóname que se lo diga Enrique en su pregunta.
Usted dice, dicen. El presidente... Yo le debo recordar que la única vez que yo he hablado sobre ese tema, lo he hecho aquí con usted en este programa. Y mi punto de vista de entonces sigue siendo el mismo. Ahora, yo le digo, que dicen, nadie... porque mientras el presidente empuja hacia adelante, ¿no es cierto? Y va dándonos señales de decir que va a ser un indulto humanitario, que no es una cuestión de perdón sino de salud, que no puede haber otro caso Leguía. Los ministros dicen no está en agenda, pero dan los pasos, como este del cambio de la Comisión de Gracia Presidencial. Dan los pasos y siguen diciendo no está en agenda. Bueno. Y hay quienes piensan que haber hecho este cambio de la comisión al día siguiente, publicarlo al día siguiente del Partido Perú-Argentina, pues intentó que pasara esto por agua caliente. ¿Por qué? Mire, primero, en efecto no está en agenda. ¿Por qué no está en agenda? Este programa se llama Agenda Política. Exactamente. Porque no es parte de la agenda política. El tema que usted menciona, si tiene alguna naturaleza, es una naturaleza humanitaria. Pero el presidente lo pone dentro de la agenda política. No, o sea, usted es observador político y sabe perfectamente que lo que diga el presidente públicamente entra en la agenda política del país. Está en la agenda política. El presidente lo pone. El presidente... Y que no nos digan que los periodistas preguntamos y el presidente se ve obligado a decir, oiga, a nadie se le pone una pistola en el pecho para decir las cosas. Y el presidente va soltando frasecitas que nos van diciendo, ya viene, también vienen, como los goles de Cubillas. Bueno, esa es una interpretación. Es un hecho que no está en la agenda política. No está en la agenda del Consejo de Ministros de pronto. Bueno, porque no le corresponde. La gracia presidencial es eso, una gracia presidencial. Está en el ámbito de la preocupación y de la decisión del presidente. Por tanto, no está en la agenda del Consejo de Ministros, no está en la agenda del gabinete, no está en la agenda de los ministros. Es una preocupación, es una prerrogativa estrictamente del presidente. Es solamente él quien puede decir las cosas. ¿Usted es de los que va a respetar la decisión del presidente y se queda en el gabinete? Yo respetaré la decisión del presidente. ¿Y se queda en el gabinete si él da el indulto? Yo no puedo estar en contra de un indulto humanitario. Creo que nadie podría estar en contra de un indulto humanitario. Creo además, ya que me planteé el tema, que el país necesita una auténtica política de reconciliación. Tenemos muchos dolores que en el Perú están postergados. Muchos. ¿El indulto es pieza clave de esa política de reconciliación? Podría serlo, podría serlo. ¿En qué ayuda? ¿Cómo ayuda? Podría, si es un indulto humanitario, si efectivamente hay la salud deteriorada de un señor que está preso y que tiene la edad que tiene, pues ¿cómo podríamos nosotros, peruanos, ya no le hablo como ministro, cómo podríamos nosotros los peruanos, peruanas, no estar de acuerdo con algo que tiene que ver con una acción humanitaria? Pero ¿por qué el foco está puesto ahí? No está puesto, por ejemplo, yo leí el caso de Nicolás de Bari Hermosa Ríos, quien dicen está vegetal. Y nadie se ha preocupado de un tema humanitario con él. Yo creo pero que sí hay una tremenda preocupación yo creo que por el si, tema es así, de Fujimori. Si es así, y tengo informaciones en ese sentido, es un tema que debe ser obviamente resuelto. Pero nadie habla de eso. Para eso hay una comisión que está en el Ministerio de Justicia que tiene que ver con estos temas. Hay otros dolores también. Hay gente que no encuentra a sus parientes, al hijo, a la madre, al padre, al abuelo. Tenemos que tratar eso. Usted va, a ver, entonces... No hay mejor política de reconciliación. A los deudos de quienes fueron asesinados por la dictadura. Yo creo que el Estado tiene que dar una respuesta a muchos dolores. Uno de ellos es. Debe recibir tiene que dar una respuesta a muchos dolores. Debe recibir el presidente. Esa es una decisión del presidente. Yo no le voy a decir en público al presidente qué es lo que el presidente debe hacer. No lo voy a hacer nunca. Yo sé claramente cuáles son los límites de mi potestad como ministro. Pero lo que sí le puedo decir es que la sociedad y el Estado peruano nos merecemos una política auténtica de reconciliación. Debe pedir Necesitamos los peruanos público, voltear la página. Debe pedir, para voltear esa página, para que haya reconciliación, debe pedir perdón públicamente a Alberto Fujimori. Pues no sé lo que el señor Fujimori quiera hacer. Creo que sería, si él tiene errores que ha cometido y los ha cometido porque por algo está donde está, sería muy bueno que lo hiciera. Es un acto de construcción que no le quite nada. ¿Ayudaría esa reconciliación que usted pide? Todo acto que Víctor Arroyo decía justamente eso. No puede haber esa reconciliación, no puede haber esa gracia si no hay ese arrepentimiento. Mire, eso es otro tema.
O sea, si hay un tema humanitario, de salud, eso tiene su naturaleza específica. Otra cosa es una política general de reconciliación. Y creo que en el Perú nos merecemos mirarnos a los ojos, decirnos aquellas cosas que han ocurrido y que no nos gustan, abrazarnos entre todos, hacer el duelo y voltear la página y mirar el futuro con otra mirada. ¿Y cómo hacerlo? Si hasta ahora, en tantos años, desde que la comisión emitió el informe, no hemos podido lograrlo. Bueno, para empezar hablando de aquellas cosas que nos duelen, hablando de lo que le acabo de decir, de la gente que busca sus deudos y no los tiene, de la cantidad de oficiales que estuvieron en acciones de guerra y que ahora son juzgados por acciones de guerra. Hablando de todo aquello que fue un momento en el cual en nuestra historia, la verdad sea dicha, buena parte de nuestro estamento dirigente tuvo que lidiar con un problema que era absolutamente novedoso en el mundo. En el mundo. ¿Y el caso Madre Mía debería formar parte de, pero todos los esa casos, reconciliación? Todos los casos deben ser investigados. Oiga, todos los casos tienen que ser investigados. ¿Cuál será la sanción? No lo sabemos. Hay comisiones en el mundo, hay países en el mundo que han encontrado rutas muy distintas para resolver esos problemas. Algunas de naturaleza simbólica, otras de naturaleza penal, otras de naturaleza expresiva. O sea, tenemos ahí un gran problema. No podemos seguirnos pasando los próximos 30 años volviendo a mirar el pasado porque corremos el riesgo de convertirnos en estatuas de Lot, de sal. Como observador político, ¿cómo ha visto usted la reacción de Fuerza Popular y del APRA ante el anuncio de la Fiscalía de esta investigación dentro de los límites de la Ley de Crimen Organizado? Mire, ahí tenemos dos problemas. Por un lado, esta demanda de la sociedad, de todos en realidad, de que todo el tema de la corrupción sea investigado a profundidad. Eso es un tema fundamental. Y creo que ese es el principal problema que tenemos que enfrentar y resolver, uno de los problemas que tiene el país que tiene que enfrentar y resolver, y hacerlo bien, con rigurosidad. Por otra parte, cuando yo pienso en un partido político que tiene pues más de 90 años de vida política, que viene desde las jornadas históricas de Víctor Raúl Haya de la Torre, o pienso en un partido que esté en un esfuerzo, con todo lo cuestionable que muchos crean, en un esfuerzo de institucionalización, y son señalados como una banda criminal organizada, sé que la resolución del juez no dice eso. Él habla de grupos dentro de, pero de cualquier manera, en la comunicación política, y usted lo sabe, finalmente el partido es una banda criminal organizada, entiendo su desazón, su descontento. En el caso del APRA sí la compara con las camorras napolitanas, por ejemplo. Bueno, eso a mí me parece... ¿Un exceso? Se lo digo francamente. Yo he sido estudioso de Víctor Raúl Haya de la Torre y su pensamiento. Yo he sido estudioso del movimiento aprista. Yo conozco al aprismo de base, ese que estuvo durante mucho tiempo desarrollando heroicamente actividades. Conozco la historia del APRA. Y veo al mismo tiempo el esfuerzo que está haciendo el fujimorismo por institucionalizarse como fuerza popular, un partido que digamos, tome distancia de una tradición caudillista, digámoslo así, y se institucionalice como fuerza política. Pues es un exceso, creo yo, está mal. No nos hace bien como país, lo cual no significa que tengamos que desarrollar a fondo la investigación contra la corrupción allí donde esté. O sea, y caiga quien caiga. De las formas. Claro, porque no nos hace bien como país. No nos hace bien como país. Ministro. Lo ha dicho además, creo, en este mismo programa el congresista Juan Cheput, que es también un hombre acucioso y ponderado. Ministro, ¿qué hacer frente a la inminente excarcelación de nuevos cabecillas terroristas? El 16 de octubre sale Marta Huatay. ¿Qué hacer? Hay quienes dicen que van a presentar recursos para que tenga ella prisión preventiva por el caso Tarata. ¿Hay que evitar que salgan? Hay que cumplir la ley. Lo que hay que hacer es cumplir la ley. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si dentro de los recursos legales hay quien piensa que tiene alguno que pueda ser usado para evitar que el Perú se vea enfrentado nuevamente al abismo del terror, hay que usarlo. Pero hay que cumplir la ley. O sea, aquellos casos en que salen. Pues si la ley es esa, si han cumplido su condena, si decidimos como Estado eso... ¿Y qué hacemos? Bueno, el Estado tendrá los mecanismos para observar lo que pueden ser potenciales amenazas hasta que nos convenzcamos de que no son así.
Mientras tanto, cumplir la ley. Una de las virtudes que tiene la celebración que hemos tenido recientemente del GEIN, en su trabajo para la captura de Abimael Guzmán, es que fue un grupo que, de un modo silencioso y dentro de la ley, hizo un gran trabajo. Y fue probablemente el golpe más contundente al grupo terrorista. Ministro, el 12 de octubre van ustedes al Congreso. Fecha emblemática, el 12 de octubre, 2 días después del partido, que ojalá ganemos, a buscar el voto de confianza. El cambio de, no sé si llamarle políticas, pero creo que sí, va camino a eso. En los sectores de educación y de salud han sido gestos al fujimorismo para blandir la bandera blanca y pedir tranquilidad y darles confianza. Cuando Fernando Zavala presentó la moción de confianza en el Congreso, nadie habló de bandera blanca, más bien hablaron de tambores batientes de guerra. Así es, y se decía que usted fue el inspirador, eso se dijo, que usted fue el inspirador de la presentación del voto de confianza. Bueno, ¿fue cierto? Tengo como demasiada gente que cree que yo soy el factotum de muchas cosas. No es verdad. No fue verdad. Mi rol es más modesto, la realidad es más específica. ¿Usted no fue de los que en el gabinete empujó la presentación del voto de confianza? El primer ministro toma sus decisiones, es un hombre responsable, evalúa las cosas, escucha opiniones y toma él sus propias decisiones en relación con el presidente. ¿Fue presentarle el voto de confianza? No lo recuerdo, pero creo que no. No. Creo que no. Y creo que la decisión ya llegó tomada cuando conversaron conmigo sobre el tema. ¿Usted estaba en México? En esos días viajaba, pero no, cuando se tomó la decisión estaba acá. Estaba acá. Sí, todavía estaba. ¿Y usted acá. votó a favor? No hubo votación, simplemente se tramitó una... ¿Apoyó la moción? ¿Cómo no voy a apoyar la propuesta del primer ministro? ¿Y la volvería a apoyar frente a una eventual censura? Veremos cómo ¿Es una carta que ustedes, es una bala de plata que deberían usarla? Mire, la democracia tiene mecanismos constitucionales para lograr el equilibrio de poderes. Uno de esos mecanismos es la interpelación de los ministros. Otro de esos mecanismos es la censura. Esos mecanismos los usa el Congreso. Si está justificado, el Ejecutivo tiene otros mecanismos para poder contrabalancear los poderes. Uno de ellos es precisamente la cuestión de confianza, que eventualmente puede derivar en una situación que después de doble censura, el presidente tenga la posibilidad, no es deber, la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas. Son mecanismos de la democracia. Pero si se usan en circunstancias políticas determinadas. Si hubiera una censura, o si vienen censuras que, vamos a llamar políticamente justificadas, ¿ustedes las aceptarían? Bueno, hemos aceptado censuras en el pasado. La censura de Saavedra ocurrió. Todos los temas, Enrique, se analizan en un contexto determinado. Un movimiento que hoy día significa una cosa, el mismo movimiento mañana significa otro, completamente distinto. Entonces, uno no puede anticipar en política, ¿cómo le digo? No hay un recetario. Cada circunstancia hace que hechos que hoy día significan una cosa, mañana significan otra completamente distinta. ¿Y siguen los tambores de guerra? No. Bueno, hemos visto a la primera ministra no solamente esbozar esa gran sonrisa que tiene, sino reunirse con todas las bancadas del Congreso, tratando de encontrar puntos de entendimiento y de acuerdo. Creo que está haciendo un gran trabajo, creo que todos participamos de ese espíritu. ¿Se callaron los redobles entonces? ¿Perdón? ¿Callaron los redobles? Si es que alguna vez los hubo, ya no hay. Muy bien. Señor ministro, muchísimas gracias por su presencia. Quisiera decirle algo, primero hacer lo mismo que usted al comienzo hizo, que es extenderle mi pésame a la familia del señor Aarón Gómez Cuti, de la Policía Nacional del Perú, a nuestra Policía Nacional, y decirles también, quizás hubiéramos podido hablar un poco más sobre esto, que estamos desarrollando, bajo la conducción del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto, acciones en la zona del Braem, que hemos desarrollado operaciones en el Biscatán, que era una zona a la cual hacía mucho tiempo no se ingresaba, que estas acciones hoy día están en curso y que en los próximos días informaremos al país de los resultados de estas acciones, que son parte de una estrategia que busca lograr consolidar un control territorial efectivo. Conversaremos más adelante, lo comprometo, después de la presentación. Escucharemos qué dice la primera ministra con relación al sector defensa y volveremos a conversación, ministro.
Muchas gracias, Enrique. Muchísimas gracias a usted. Amigos, vamos a una pausa. Regresamos para hablar con la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, Úrsula Letona.